Jesús hoy espera entrar en tu ser. Ábrele tu corazón. No dejes que el mundo te aparte de él. ¿Cuál será tu decisión? Cada momento esperando está, y ahora te llama otra vez. Si abres la puerta de tu corazón, Él será tu Salvador. Si das este paso a Cristo el Señor, tierno te recibirá. Acéptalo y deja la oscuridad. Él morará en tu ser. Cada momento esperando está, y ahora te llama otra vez. Si abres la puerta de tu corazón, Él será tu Salvador. Si abres la puerta de tu corazón, Él será tu Salvador. Testificar con el poder del Espíritu. Esta semana la lección de escuela sabática viene acompañada por exponentes que tienen experiencia en la tarea de dar estudios bíblicos. Así que podremos día a día repasar la lección con testimonios personales, con testimonios que hablan acerca del poder del Espíritu Santo cuando el ser humano se pone en las manos de Dios y da el mensaje a otros. El versículo de esta semana se encuentra en el libro de Hechos, el capítulo 4, versículo 31. Y parafraseándolo un poquito dice así: cuando hubieron orado, el lugar donde se encontraban se llenó del Espíritu Santo. Y el lugar tembló. Y todos no dejaban de hablar de la palabra de Dios. Todos hablaban denodadamente de la palabra de Dios. Conocí a Rufino bajo un contexto de oración. Porque este versículo, Hechos 4:31, nos da énfasis a la oración. Cuando
ellos oraron. Se manifestó el poder del Espíritu Santo. Yo conocí a Rufino bajo un contexto de oración. Había orado pidiéndole a Dios que se hiciera la voluntad de Él en su vida y me diera un estudio bíblico más. Por otro lado, sin saberlo, Lili oraba al Señor para que su esposo entregara su corazón. Rufino, una persona de la fuerza policial, un hombre rudo, un hombre de la fuerza que iba al frente, respetado por la gente que él tenía a cargo, no quería saber nada con el Evangelio. No quería que nadie pisara su casa para hablarles de Jesús. En ese contexto conocí a Rufino. Nunca voy a olvidar esa semana de énfasis espiritual. Tuvimos el privilegio en nuestra iglesia de recibir la visita del pastor Gil. El pastor Gil en ese momento era presidente de nuestra unión, Carlos Gil. Y saben, trataba de recordar cuál había sido el tema de esa semana de énfasis espiritual y no lo recuerdo. Lo que nunca voy a olvidar, ese viernes, cuando él hace el último llamado. Después de exhortarnos a todos a entregar nuestro corazón, él se adelanta unos pasos sobre el púlpito y nos dice estas palabras que quedaron grabadas en mi vida. Quiero insistir una vez más, porque Jesús siempre insiste. Quiero insistir y llamarte una vez más, porque Jesús nunca se cansa de llamarte, de hablar a tu corazón, de invitarte a entregar tu vida al Señor. Nunca me voy a olvidar de esas palabras. Y ahí por el medio del salón de nuestro templo se levanta un hombrecito con cara ruda, pero con sus ojos llenos de lágrimas, que se arrima hasta adelante, con su esposa Lili llorando, ahí a un costado, y viéndolo como el pastor Gil lo toma del brazo, lo abraza, se arrodillan, y a partir de ese momento, Rufino entregó su corazón, y nunca más se fue de nuestra iglesia. Es uno de nuestros líderes, es uno de nuestros diáconos, es una de las personas que trabajan en el Ministerio de la Recepción y cada sábado su rostro amable, su sonrisa va a recibirte en las puertas de la iglesia. Tuve el privilegio a partir de ese momento de darle estudios bíblicos a Rufino. Él acompañaba a su esposa hasta la puerta de la iglesia y la dejaba y él se iba a tomar algo por ahí, a juntarse con sus amigos, tal vez para jugar una fichita en el casino. Pero ese miércoles, porque incluso no completó toda la semana de énfasis espiritual, sino que llegó un miércoles, algo le llamó la atención y quiso saber qué hacía su esposa adentro del templo. Y hermanos, cuando las personas oran, cuando las personas se entregan al Señor, suceden cosas. El entorno de los que oran empieza a temblar. Las personas a las cuales se les llega con el Evangelio empiezan a temblar, sus corazones empiezan a gritar, esos corazones duros como piedra empiezan a temblar y a resquebrajarse ante el poder del Espíritu Santo que entra en el corazón. Rufino fue una víctima de las oraciones, una víctima del Espíritu Santo. Esta semana la lección trata de eso, del poder que hace el Espíritu Santo a través de tu vida en las personas que quieren conocer a Dios. Ese es mi deseo de oración. Feliz sábado, queridos hermanos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Desde acá los saludo a cada uno de ustedes. Un beso y un abrazo para cada uno de ustedes, ya que no nos podemos asistir a las iglesias. Pero tenemos un tema muy bonito y muy lindo para este día para compartir la palabra del Señor.
y podemos encontrar que en la escuela sabática de esta semana es testificar con el poder del Espíritu Santo, ¿sí? Y el tema de este día domingo es un tema muy hermoso. Dice Jesús y la promesa del Espíritu Santo, ¿sí? Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor aquí en Juan capítulo 15, versículos 26 y 27. Yo voy a dar lectura. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual proviene del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Dos cosas importantes en estos dos versículos que hemos leído en esta mañana. Primero, que el Espíritu Santo da testimonio de Cristo. Y segundo, que nosotros, cada uno de los que creímos y entregamos nuestra vida a Jesús, tenemos que testificar. Tenemos que testificar y predicar la palabra de Cristo, ¿sí? Vamos a ir a Juan capítulo 16, versículo 8. Dice la palabra del Señor: y cuando venga el Espíritu Santo nos convencerá de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí, dice. De justicia, porque yo voy al Padre, y de juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado, ¿sí? Quiero contarte, querido amigo, que el Espíritu Santo, ¿no? La labor del Espíritu Santo es acompañarte. No estamos solos en estas tareas de predicar la palabra del Señor, de predicar a Cristo, sino que el Espíritu Santo nos acompaña y va a estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. También la tarea del Espíritu Santo es enseñarte, capacitarte. ¿Para qué? Para una tarea que tenemos que realizar nosotros, ¿sí? También dice que nos guía el Espíritu Santo. ¿A quién nos guía el Espíritu Santo? Nos guía a Cristo, y también nos guía, el Espíritu Santo nos guía a las personas necesitadas, en cual tenemos que llevar el Evangelio de amor y de paz que proviene de Cristo. Cuando hablo que el Espíritu Santo está conmigo y me acompaña, está siempre, constantemente hablando a mi vida, ¿no? Para que cada día vaya conociendo a Cristo a través del poder de la palabra del Señor. Él me enseña, me capacita. ¿Para qué? Para hacer un trabajo. Y el trabajo es predicar de Cristo. Es enseñarle a la gente el amor que Cristo tiene por nosotros. Y el trabajo que tenemos que hacer nosotros es anunciar las virtudes de Cristo, ¿sí? Nuestro evangelio tiene que ser cristocéntrico. Tenemos que testificar de Cristo y testificar de cómo Cristo transformó y cambió mi vida, ¿sí? Ahora, ¿cómo hacemos para llegar a las personas necesitadas? ¿Cómo hacemos para llegar a aquellas personas que todavía no conocen a Cristo? Primero, tienes que hacerte amigo de aquellas personas. Así como Cristo se hacía amigo de aquellas personas, así como Cristo solventaba sus necesidades físicas, ¿no? Emocionales y espirituales. Primeramente te haces amigo, luego utilizas el don del Espíritu Santo, que es aprender a escuchar a las personas. Luego tienes que hablar. ¿De quién? De ti, ¿sí? Porque el Espíritu Santo da testimonio de Cristo, y ahora tú tienes que dar testimonio también de que cómo Cristo cambió tu vida. El Espíritu Santo 3 años estuvo para convencerme, ¿no?, de pecado, ¿no? ¿Era la palabra del Señor o las palabras de los líderes religiosos? Entonces había algo que no concordaba. O era la palabra o era lo que decían los otros líderes que tenían. Y podemos ver que el Espíritu Santo me convenció de que Cristo tiene la razón, de que Cristo tiene la palabra, de que Cristo te puede hacer feliz. Quiero decirte que todo el terreno donde tú trabajas tiene que ser un campo de batalla, donde nosotros queremos ver a las personas que están a nuestro alrededor que sean personas para Cristo, que sean candidatos al cielo. ¿Y de qué manera lo podemos hacer? Primeramente orando por esas personas. Luego acercarnos a ellas, hacernos amigos, aprender a escuchar, y luego le predicamos del amor de Cristo. Quiero contarte de Esteban y de Paola. Ellos venden desayuno en la mañana, muy temprano. Y en esta mañana, hace 2 semanas atrás,
me paré a desayunar a donde ellos venden sus desayunos, y cuando me dieron el desayuno y les voy a pagar, el Espíritu de Dios me dice, dale, pagale otro desayuno, y que se lo den a cualquier persona y que no miren la condición social. Cuando les digo a ellos que le dejo un desayuno pago y que ellos se lo puedan dar a otra persona, ellos se miraron entre sí y me preguntaron por qué lo hacía, porque les dije que yo también era cafetero, que yo también vendía desayuno, y que Cristo me dijo que se lo tenía que dar a las personas y tenía que elegirle y mirar los ojos de las personas necesitadas, porque salían muchas personas enojadas con Jesús, y qué lindo que es en la mañana decirle que Jesús se acuerda de ellas. Entonces, ahora Esteban y Paola están estudiando la palabra del Señor. Están por el capítulo 1 de la fe de Jesús. Es por eso que te pido, amigo mío, que me estás escuchando, de que te dejes utilizar por el Espíritu Santo. Ese desayuno que dejé pago ya tiene nombre. La segunda vez que fui a desayunar, se acercó un joven que tenía quintillizas. Su mujer lo ha dejado y él todos los días recorre 70 kilómetros para trabajar. Y Esteban y Paola le destinaron ese desayuno a ese varón. Es por eso que te digo que Dios puede hacer grandes cosas cuando hay disponibilidad en el corazón. Que Dios te bendiga y que tengas lindo sábado y que te dejes utilizar por el poder grande y misericordioso de Dios. Buenos días, hermanos. Tengan ustedes un bendecido día de reposo. Hemos tenido una hermosa lección esta semana de testificar con el poder del Espíritu Santo. Y llegamos al día lunes, donde encontramos una iglesia llena de poder. Gracias a que Jesús contestó a sus discípulos, porque la preocupación de ellos era que Jesús se iba. Entonces Jesús les dijo que era necesario que Él se fuera, porque de esa manera podría enviarles el Consolador. De otra manera, ¿no? Es muy importante, fue muy importante para ellos saber eso. Y en el libro de los Hechos, mejor dicho, es conocido como los Hechos del Espíritu Santo. En realidad es la testificación, proclamación y crecimiento del Evangelio. Es muy importante tener en cuenta qué es la testificación y la proclamación, porque para poder testificar acerca de algo tengo que tener conocimiento. Es muy importante la oración y el estudio de la palabra y permitir que el Espíritu Santo obre en mi vida para que haya una transformación y los demás puedan verla. Los creyentes consagrados están llenos del Espíritu Santo y pueden impactar al mundo con Cristo. Pero, ¿cuál es mi mundo? Mi mundo es mi familia, mis vecinos, el círculo social en el que me muevo. Ahora pregunto, ¿puede ver ese círculo, puede ver mi familia esa transformación en mi vida? ¿Cómo se logra esa transformación? Porque muchas personas lo preguntan. Ya les voy a contar por qué. Esa transformación se logra si nosotros permitimos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. ¿Y cómo se logra? ¿Cuál es la primera actividad que tengo en la mañana? Orar, estudiar la palabra, estudiar la sabática. Y después comenzar a las tareas. O primero hago un llamadito, mando un mensajito al hermano, al amigo, aquel que sabemos que está necesitando de nosotros. Es muy importante que el otro vea que estamos preocupados por él y que si nos necesita, ahí estamos, porque Cristo está con nosotros. Hombres y mujeres consagrados van a mostrar a Cristo, a un Cristo vivo, no aquel que está lejos sentado en el trono, aquel que está acá conmigo, en la cocina, en el patio, mientras limpio, mientras cocino, ese que está conmigo y con el que yo puedo estar conversando
a lo largo del día. Les cuento algo. Un día estaba limpiando la vereda de mi casa y pasa una vecina y me dice: hola Nancy, ¿cómo estás? Y yo salí porque estaba con mis pensamientos y la miré y me llamó la atención porque nunca había conversado con ella y ella sabía mi nombre, pero yo no sabía el de ella. Y me dijo que le encantaba verme porque siempre tenía una sonrisa en mi cara. Entonces me paré a charlar con ella, supe su nombre y me disculpé. Y le dije por qué siempre mi cara estaba con una sonrisa. Y pude testificarle de mi Señor a esa señora. Y ahora somos amigas y es un muy pronto estudio bíblico. Pero a veces nosotros no nos damos cuenta y el Señor nos usa como herramientas, porque en realidad no había tenido nunca un acercamiento con ella, ni lo había pensado. Entonces es muy importante que estemos atentos. Esta semana hemos visto en Hechos 2, 41 y 42, en Hechos 4, 4 y 31, 5, 14 y 12, 6, 7 y 16, 5. Y la pregunta acerca de todos estos versículos era: ¿qué era lo que a nosotros nos había impresionado de esos pasajes? Lucas se encargó muy bien de que nos impresionaran los números. Contaba los bautismos, contaban los que se entregaban. Pero ¿saben qué me llamó la atención a mí? Porque, wow, eran 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, eran demasiados. ¿Cuántos he visto yo en mi iglesia que se hayan entregado de esa manera? He visto a más de 5, a más de 10, a más de 20. ¿Cuántos bautismos he visto? Juntos, ¿no? Entonces, me llamó la atención porque fíjense que en los versículos, en casi todos los versículos dice que los que recibieron la palabra se entregaron, que los que perseveraban en la doctrina se entregaron, que los que habían oído la palabra creyeron. Y dice que cuando hubieron orado, tembló y fueron llenos del Espíritu Santo. Es más, decía que crecía la palabra del Señor y que tenían y que también muchos de los sacerdotes creyeron. Y ahí me acordé que estoy dando estudios bíblicos a personas que no son de nuestra fe, que tienen muy arraigados lo que ellos han estudiado en sus iglesias y saben que no es el estudio de la palabra. Y con mucha oración, porque se necesita mucha oración, con gente que está tan arraigada en cosas, en determinados versículos, he podido ir conversando con ellos acerca del amor de Cristo, que el amor que Cristo nos tiene y cómo obra el Espíritu Santo en nuestras vidas, que no está allá a lo lejos, que sí nos escucha, que cualquier oración Él está atento. Cosas que muchas personas hoy día no creen. Están pensando: el Señor a mí no me escucha, el Señor a mí, no, yo no le importo, siendo que Él murió por cada uno de nosotros. Dice que por eso las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día, aumentaban en número. ¿Será que nosotros también tenemos que aumentar el número, yendo a esos lugares donde tanto nos necesitan y que a veces no es tan lejos como pensamos? Está ahí, al lado de nosotros. Pensemos, ya sean multitudes o sean una sola persona, como fue Lidia, como fue el etíope, como fue el carcelero de Filipos. Lucas nos dejó registrado el movimiento del Espíritu Santo tanto en las multitudes como en las personas de manera personal. Pero lo importante es que detrás de tantos grandes números de personas
Hay seres humanos individuales, por quienes Cristo murió y por quien nosotros debemos prepararnos. La testificación es un esfuerzo de uno a uno, es ese preocuparte por el otro, es ese el primer alimento del día, el estudio de la palabra, la oración, y preocuparme por aquel que sabemos que nos está necesitando, y también por aquellos que ni siquiera hace meses que hablamos, pero esa llamadita puede ser lo que a esa persona ese día lo haga sentir más cerca del Señor. Esta semana nos dejan una pregunta y cada uno vamos a tener que contestarla, y es la siguiente: ¿cómo puedo asegurarme de que en el centro de todo lo que hago en mi iglesia local, la misión está siempre en el centro? Buenos días, hermanos, feliz sábado. Este estudio del día martes lleva por título El Espíritu Santo y la testificación. Aquí vemos cómo el Espíritu Santo ministra a los discípulos de Cristo de diferentes formas para que ellos puedan testificar. Vemos cómo el Espíritu Santo fortaleció a los creyentes para enfrentar las pruebas y los desafíos en lugares hostiles. Los condujo también hacia buscadores de la verdad sincero. Preparó también los corazones de las personas en ciudades antes que los creyentes viniesen a esas ciudades. Abrió también puertas de oportunidad con las que nunca habían soñado y fortaleció también sus palabras y acciones. En el libro de Hechos vemos muchos casos extraordinarios. ¿Te acuerdas, Miriam, el caso de Esteban? Sí, el caso de Esteban lo leemos en Hechos 7:55. Dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Aquí vemos cómo el Espíritu Santo fortaleció a Esteban para poder dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo en medio de una multitud despiadada y fuera de control, quienes lo apedrearon hasta la muerte. ¡Wow! ¡Qué tremendo lo que pudo soportar el mártir de Esteban! Pero por supuesto, ¿no? Todo con la ayuda del Espíritu Santo. Y también, ¿te acuerdas cómo el etíope conoció el Evangelio? Sí, vemos que en Hechos 8:29 lo registra. Dice: y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y únete a ese carro. Aquí vemos cómo, milagrosamente, el Espíritu Santo guió a Felipe hacia un etíope influyente, quien estaba en búsqueda y sediento de la verdad. Y así Dios permitió que el Evangelio se predicara en todo el continente africano. Qué bueno, ¿no? Vemos allí cómo se cumplen las palabras del Maestro Jesús, que se iba a predicar todo el Evangelio, ¿no? Desde Jerusalén hasta el último de la tierra. ¿Te acuerdas también cómo el Espíritu Santo ayudó a Pedro luego de la visión que recibió del lienzo para entender cómo Dios no hace acepción de personas? Sí, ese suceso lo vemos en Hechos 11:15. Dice: cuando empecé a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Aquí vemos cómo el Espíritu Santo le da a Pedro una señal de confirmación cuando los creyentes gentiles recibieron el Espíritu Santo, así como Pedro y los discípulos lo habían recibido anteriormente también. Bueno, y además, ¿te acuerdas el hecho del primer concilio de Jerusalén? Claro, eso está registrado en el libro de Hechos, capítulo 15, versículos 28 y 29. Pues ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias: que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Si os guardáis de estas cosas, bien haréis, pasádolo bien. Bueno, allí vemos cómo el Espíritu Santo reunió a la iglesia, ¿no? En un momento en el que fácilmente podría haberse dividido por el tema de la circuncisión. También vamos a ver el caso del apóstol Pablo, que está en el libro de Hechos, capítulo 16, versículos 6 al 10. Atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió.
Entonces, pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Una noche Pablo tuvo una visión. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciáramos el Evangelio. Bien, ahí sí vemos, ¿no? Cómo el Espíritu Santo abrió esta oportunidad en este continente europeo para que se conociera el Evangelio a través del apóstol Pablo. En nuestro caso, como pareja misionera, podemos ver cómo el Espíritu Santo nos guió a personas vinculadas a nuestro círculo familiar para poder abrirle la palabra de Dios. Y también podemos verlo cuando nos encomendamos en la mañana en oración y le pedimos a Dios que nos dirija hacia las personas que necesitan escuchar de Él. El Espíritu Santo estuvo activo en la iglesia del Nuevo Testamento y está activo en la vida de la iglesia hoy. Él desea llenarnos de su poder, fortalecernos, guiarnos, unificarnos y llevarnos a la misión más importante del mundo, que es llevar personas hacia Jesús y a su verdad. El punto que debemos recordar es que el Espíritu Santo está activo hoy, así como lo estuvo con los apóstoles y en la iglesia primitiva. Recordemos orar cada día para pedir la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Así como dice Lucas 11:13, que le pidamos a Dios el Espíritu Santo y que Él se lo dará a quien se lo pida. Así podremos testificar con poder para salvación de las almas. Que Dios nos bendiga. Buenos días, hermanos, feliz sábado. Estamos estudiando en esta semana la influencia del Espíritu Santo en la testificación y hemos tomado como ejemplo la iglesia primitiva. Pero en la lección del miércoles aparece un nuevo elemento y no es un elemento más. Como dice la lección, la palabra de Dios estaba en el corazón mismo del testimonio de la iglesia del Nuevo Testamento. Sin la palabra de Dios no hubiera podido la iglesia primitiva realizar todo lo que realizó. Y bueno, yo quiero llevarlos directamente a los textos bíblicos. Vamos a ir ahí a Hechos, capítulo 4, versículo 4, que dice lo siguiente: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como de 5.000. A veces nos detenemos solamente en esto espectacular, ¿no es cierto?, que son los números, los bautismos, las conversiones. 5.000 creyentes nos parece algo increíble. Pero dejamos de lado esto que dice el versículo, que muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Si es verdad, el Pentecostés hizo que los discípulos tuvieran elocuencia para hablar. Pero no fue el discurso de Pedro lo que convenció a la gente, sino lo que dijo en su discurso. Y yo quiero llevarlos un poquitito ahí al capítulo número 3, ¿no es cierto? Fíjense el versículo 18. Dice: pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por la boca de todos los profetas, que su Hijo había de padecer. O sea, Pedro lo llevó a lo que habían dicho los profetas. Fíjense en el versículo 22. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Pedro haciendo alusión a Deuteronomio. Y en el versículo siguiente, haciendo también alusión a Deuteronomio. Más abajo, en el versículo 25, haciendo alusión a Génesis, recordándonos la promesa que Dios le había hecho a Abraham acerca de que en él iban a ser benditas todas las naciones. En realidad el discurso de Pedro no fue simplemente elocuente. La elocuencia de Pedro estuvo basada en las Sagradas Escrituras.
Si nos vamos ahí en el capítulo 4 mismo, el versículo 31 dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaron con denuedo la palabra de Dios. No hablaron con denuedo sus propias palabras. El Espíritu Santo no lo hizo simplemente elocuentes. Lo que hablaron con denuedo fue la palabra de Dios. Un versículo más. Vamos a ver ahí en el libro de Hechos, igualmente, en el capítulo 13, versículo 48. Capítulo 13, versículo 48 dice lo siguiente: los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, creyendo todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y el 49 dice: y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Fíjense en los gentiles que glorificaban la palabra del Señor. ¿Qué cosa, no es cierto? Nosotros generalmente nos quedamos en la manifestación externa, en las conversiones, en esto de que simples hombres, pescadores, indoctos, pudieran hablar maravillas, pero no recapacitamos en qué era lo que hablaban. Obviamente el Espíritu Santo nos capacita y actúa a través de la palabra de Dios. Un último versículo. Hebreos 4:12. Dice lo siguiente: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por supuesto, ¿cómo no va a ser viva y eficaz la palabra de Dios? Fue el Espíritu Santo quien inspiró a todos los hombres de Dios para que la escribieran. Y es el Espíritu Santo el que a través de la palabra penetra en los corazones y los transforma. Mucha gente habla del Espíritu Santo y se queda en la manifestación externa. Y hay muchos que hablan de que recibimos el Espíritu Santo y vemos gente que hace cosas, pero no hay una base en la palabra de Dios. El Espíritu Santo, esta manifestación sin la palabra de Dios, es simplemente presunción. Quiero contarles algo. Saben que hace unos años conocí a una persona, una amiga mía. A pesar de la diferencia de edad que tenemos, somos amigas. Ella es una joven, no voy a decir su nombre, pero cuando yo la conocí, esta chica era un pollo mojado, alguien sin rumbo, su vida no tenía un destino, no sabía para dónde ir, era llevada de aquí para allá por sus emociones. Y de a poquito empezamos a estudiar la palabra de Dios. De a poco empecé a hablarle de Cristo y a mostrárselo en su palabra. Dios me dio esa oportunidad y estoy infinitamente agradecida por eso. Y después de un tiempo bastante considerable, porque la gente necesita interiorizar lo que va aprendiendo y necesita tomar decisiones, ella aceptó a Cristo y lo que decía en su palabra. El otro día le pedí que diera un testimonio en la clase de jóvenes, de la cual yo soy maestra. Y ella dijo lo siguiente: yo antes sentía un vacío muy grande en mi vida, pero cuando conocí a Cristo a través de su palabra, hoy puedo decir que siento plenitud, la plenitud de Dios.
Este testimonio la verdad que me emocionó muchísimo. Y les cuento por qué me emocionó. Porque yo me sentía indigna, me sentía que no podía, impotente para poder llevarle la palabra a alguien. Y ¿saben qué? Tenía razón. Yo no podía. Pero cada vez que me siento así para presentarle la palabra a alguien, recuerdo esto. Yo no puedo, pero no es mi misión convertir a la gente ni convencerla. Esa es la misión del Espíritu Santo. Mi misión solamente es testificar acerca de Jesús. Entonces, puedo sentirme tranquila, puedo sentirme confiada y puedo sentirme feliz, porque a través de la oración y de presentarles a Cristo, veo cómo la vida de los demás puede cambiar. Así que, hermanos, yo los insto a que podamos hacer esto, llevarle la palabra de Dios a la gente que no conoce. Dios quiera, les deseo que puedan tener esta experiencia porque la verdad que es maravillosa. Que Dios los bendiga. Hola, buenos días hermanos, feliz sábado. Aquí estamos. Nosotros nos ha tocado el día jueves el poder transformador del Espíritu Santo. Encontramos aquí en el libro de Hechos muchas historias que nos comentan sobre cómo obró el Espíritu Santo en las personas, ¿no? Una de las historias que más me llamó la atención fue la de Pablo y Silas, encerrados, ellos encarcelados, atados de pie y mano, no tenían posibilidades ellos de poder adorar a Dios mediante sus manos, y el Espíritu Santo obró en ellos de una manera increíble, ¿no? Acá en Hechos, en el capítulo 16, en el versículo 25 dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. O sea, ellos mediante la alabanza a Dios, porque sus labios era lo único que tenían libre, su alabanza a Dios hizo que otros presos oyeran lo que ellos hacían. O sea, estando encerrados ellos ya estaban dando testimonio de esa fe increíble que ellos tenían en Dios, ¿no? Y esa obra poderosa que el Espíritu Santo hizo en ellos. También estas historias que cuenta en el libro de Hechos, dice que el Espíritu Santo hará cosas notables en la vida de todas las personas. Todo tipo de antecedentes, cultura, educación y creencia. No podemos y no debemos hacer suposiciones sobre quién puede o no ser alcanzado, sino cuál es nuestro trabajo hoy en día, hermanos. Nuestro trabajo es testificar a toda y cada una de las personas que todavía no conocen a Cristo, con la certeza de que el Espíritu Santo es el que va a obrar en nosotros. Y como dice en Hechos, no tiene que ser una palabra hecha por nosotros, dicha por nosotros, sino una palabra que salga por medio del Espíritu Santo. Esa es palabra de Dios. Amén. Bueno, queríamos contar justamente con mi esposa, tuvimos el privilegio de testificar para Cristo, por el Espíritu Santo, a un joven llamado Frank, que había venido de Chile y de haber pasado por varias partes de lo que es acá Sudamérica, pero alejado de Cristo. Hoy en día, por la gracia de Dios, es un colportor de éxito. ¿Y saben cómo fue todo ese trabajito? Dios lo hizo. Pero nos utilizó a nosotros para ser parte de ese trabajo. Pudimos compartirle el mensaje de esperanza, el motivarlo a la relación más íntima con Cristo, pero porque Dios trabaja en las personas. Hoy en día es un milagro para Dios. Hoy en día obedece a la voz del Espíritu Santo y está siendo transformado por el Espíritu Santo. Y hoy Él es un evangelista de las publicaciones. ¿Qué más podríamos decir, Ana? Bien, como decía Rolando, es un gran misionero
y es una de las partes y el trabajito que el Espíritu Santo empezó a hacer por medio de nosotros. A acercarlo más a Dios fue el llamado que el Espíritu Santo hizo, porque ya estaba él muy, muy alejado de él, como decía Rolando, y nosotros en la oración, mediante la oración con Dios, la confianza en Dios, y por medio de ese testificar en el Espíritu Santo hizo que tocara y llegara al corazón de él, y hoy el trabajo de él es testificar a otros de lo que el Espíritu Santo, de lo que Dios hizo en su corazón, en su vida, el cambio que él dio y que ahora lo comparte con otras personas. Así que los invito a que nuestro trabajo, que es el que nos dejó Dios, sea el testificar, sea el dar testimonio de todas las cosas que Dios nos ha hecho en la vida de cada uno de nosotros, que son hermosas, y compartirlos con aquellos que no conocen, que el testimonio sea por medio del Espíritu Santo el mejor llamado para conocer a Dios. Así como a vos te llamó, así como hoy en día te entregaste a Cristo mediante el bautismo, hoy en día el Espíritu Santo quiere seguir trabajando en ti, quiere seguir llevando esa transformación, porque no nos quiere ver solamente aquí sentados como estamos, sino anhela que podamos compartir mediante el Espíritu Santo, mediante el poder del Espíritu Santo, el Evangelio de la paz, las noticias de esperanza, las noticias de salvación, las noticias que Jesús regresa pronto. Y eso no lo pienso yo porque lo pienso, porque su palabra lo dice, porque su palabra mediante el Espíritu Santo me lleva a que cada persona que veo en la calle, cada persona que me cruzo, cada familia que tengo, cada vecino, cada enemigo que hay en mi camino, Dios quiere hacer el milagro de transformarlo. Pero ahora está interesado en vos para seguir transformándote, para seguir utilizándote y para que seamos canales de transformación para que puedan muchas personas entrar en el reino de los cielos. Que Dios te bendiga. Que tengan un feliz sábado. Feliz sábado. ¿Cómo les va, mis hermanos? Qué gusto poder estar con ustedes en este día. Veamos lo que dice Dios en esta conclusión, esta escuela sabática que ha sido realmente fantástica durante esta semana. Bueno, lo viene haciendo desde hace rato, pero esta semana tiene algo muy en particular porque hablamos acerca del testimonio y del Espíritu Santo que tiene que haber en nuestras vidas para dar testimonio. Saben ustedes que en este tiempo, cuando está tan devaluado el tema, sino la persona del Espíritu Santo, porque cada uno cree lo que quiere creer, pero son tan poquitos los que realmente creen lo que la palabra de Dios dice. Tanto es así que nos atrevemos a ponerle, por ejemplo, cuerpo a los ángeles, nos atrevemos a ponerle cuerpo aún hasta el mismo enemigo, que nunca lo hemos visto personalmente, pero sin embargo allí lo ponemos, un poco mitológicamente le ponemos un cuerpo que con color rojo, con cuernos, con tridente. Bien, le ponemos cuerpo a cualquier cosa, pero no nos atrevemos a ponerle cuerpo al Espíritu Santo. No sé por qué razón, cuando la Sagrada Escritura es tan clara cuando menciona que el Señor Jesús nos ha dado el Espíritu Santo con otro Consolador, semejante a Él, para que esté con nosotros hasta el fin del mundo. Es una maravilla. Y ustedes saben que a menos que creamos en esto, es imposible cumplir con la misión. Imposible. Porque usted y yo necesitamos creer en ese Espíritu Santo como un Dios, como un amigo, como un Consolador, alguien que nos fortalece y va a estar con nosotros para siempre. ¿Saben? La Sagrada Escritura menciona en el libro primero de Corintios, el capítulo 4, verso número 9, hay un texto bíblico que me gustaría analizar con ustedes brevemente ahora. Dice así: porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles,
como postreros, como a sentenciados a muerte, pero hemos llegado a ser espectáculo para el mundo, dice, a los ángeles y a los hombres. Estas dos palabras, apóstoles y también la palabra espectáculos. Ustedes saben que la palabra apóstoles en la Sagrada Escritura tiene una connotación muy interesante. Generalmente en los evangelios siempre se lo menciona hablando de los 12 apóstoles, excepto en un solo lugar, que es en el libro de Lucas, capítulo 11, verso 40 y 49. Allí menciona lo siguiente: yo les voy a dar profetas y apóstoles, mencionando lo que el Señor iba a hacer antes del fin del tiempo. Y no menciona a los apóstoles como aquellos 12. Menciona, si ustedes lo ven, lo estudian claramente, menciona en connotación con la profecía de Joel, donde iban a soñar sueños los hijos, íbamos a ver visiones, íbamos a ser enviados a predicar el Evangelio. Y el Señor menciona de esta manera este versículo. Y claramente, apóstoles significa enviado. Las estrellas en las manos de Jesús en el libro de Apocalipsis son los enviados, son los mensajeros. Estúdienlo, por favor. Quiere decir que a menos que usted y yo estemos en las manos de Jesús, las estrellas, es imposible que recibamos la bendición de Dios. Es imposible que sin ser mensajeros nosotros recibamos el poder y la gracia y la presencia permanente del Espíritu Santo en nuestra vida. Ese que transforma, ese que hace que nosotros seamos un espectáculo para el mundo, como dice el libro 1 de Corintios. ¿Saben ustedes? Menciono un escrito que ustedes lo van a encontrar en el libro Deseado a toda la gente, página 625. Me encanta este párrafo que menciona allí el Señor Jesús. Dice lo siguiente, permítanme leerlo. Dice: acerca del Espíritu dijo Jesús, Él me glorificará. El Salvador vino para glorificar al Padre, demostrando su amor. Así el Espíritu iba a glorificar a Cristo, revelando su gloria al mundo. Dice lo siguiente: noten ustedes, la misma imagen de Dios se ha de reproducir en la humanidad. El honor de Dios, escuchen, el honor de Cristo están comprometidos en la perfección del carácter de su pueblo. El honor de Dios, el honor de Cristo están comprometidos en la perfección del carácter de su pueblo, en suyo y en mío. Nosotros somos el pueblo de Dios. Ahora yo me pregunto, acá dice, entre otras cosas, lo mismo que dice el apóstol: vamos a hacer espectáculos. Ahora, usted y yo, ¿qué espectáculo estamos dando al mundo? ¿Saben ustedes? El profeta evangélico dice, irán andando, dice, y llorando, dice, predicando el evangelio, y al fin vendrán, dice, con ellos trayendo sus preciosas gavillas. El versículo menciona una circunstancia impresionante. Van andando. Ellos caminan, andan, se mueven, accionan. En unas palabras que a mí me encanta decirle, cuando toman el Evangelio en sus manos y la gente los ve, da impresión de que corre la sangre del Evangelio por sus venas. Esto es una maravilla. Esto es una maravilla. Yo no lo puedo entender de otra manera. Mi hermano, si usted quiere ser guiado, si usted quiere ser lleno del Espíritu Santo, por favor, predique el Evangelio. No hay otra manera. Yo sé que en el mundo usted va a recibir aflicciones, hay penas, hay lamentos, hay muchos ay en esta vida, pero créame, nunca el Señor lo va a abandonar. Eso lo digo por experiencia propia. El Señor me lo bendiga. Por favor, camina el Evangelio, ande en el Evangelio, sufra el Evangelio, huela, sienta, que le duela la vida por causa del Evangelio. Porque usted y yo tendremos que dejar muchas cosas antes de que venga el Señor Jesús. Pero siempre Él estará con nosotros. El Señor me los bendiga. Que Dios los guarde.